Una vez que se logró el triunfo contra Francia, teníamos que soportar el enfrentamiento contra Francia e Inglaterra juntas. Porque los unitarios se habían hecho fuertes en la ciudad de Montevideo. En la ciudad de Montevideo. Y uno de los proyectos que tenía Rosas era que la banda oriental se reincorpore a la Confederación Argentina. Para eso hay una figura muy importante, que era artiguista, que era amigo de Rosas, y que es este señor, que se llamaba Manuel Oribe. Manuel Oribe. Es uno de los integrados del Partido Blanco. El de al lado es Fructuoso Rivera, que era aliado de los unitarios. Manuel Oribe era amigo de Rosas y quería que la banda oriental se incorpore al resto del país. Y se va a producir una batalla muy importante en Entre Ríos, que fue la batalla de Arroyo Grande. Esa batalla fue muy importante porque evitó que Argentina pierda la Mesopotamia. Si los federales eran vencidos en esa batalla, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, aunque Misiones forma parte de Corrientes, iban a formar lo que se llamaba la República Mesopotámica. Porque al mismo tiempo que Sarmiento auspiciaba la disgregación de la Patagonia, los unitarios de Montevideo querían la disgregación de la Mesopotamia. Como si la Mesopotamia y la Patagonia fuesen terrosas. Si con tal de obtener el poder no le importaba nada. En eso tenés razón, tampoco cambió. Con tal de tener el poder a nadie le importa nada. Entrega no que haya que entregar, las riquezas, te endeudás por miles de años. ¿No? Con tal de mantener el poder a nadie le importa nada. En eso sigue exactamente igual, sí. Y acá tenemos una figura que es una figura venerable y fue rosista toda su vida. Brown, muy bien. Guillermo Brown, ¿no? Rosa lo llamaba el viejo Bruno. El viejo Bruno, bueno. Brown valía más que una escuadra, es un tipo extraordinario. Brown era un tipo extraordinario. Gran conocedor del Río de la Plata, con barquitos insignificantes, lograba vencer a una escuadra brasilera que era 20 veces superior. Un héroe de guerra y estaba al mando de la flota de Rosa. Era el almirante de Rosa, Brown sintiaba Montevideo y por única vez en su vida tuvo que arrear el pabellón. Brown siempre decía que más vale que se vaya a pique antes que arrear el pabellón. Pero tuvo que arrearlo una vez. ¿Por qué? Porque con la escuadrilla de la Confederación, que eran 5 barquitos, la poderosa escuadra inglesa, que era un barco inglés, podía hundir los 5 barquitos, lo obligó a capitular. Lo obligó a capitular y a entregar la escuadra, que fue el famoso robo de la escuadra, que no se enseña en ningún lado eso. Entonces Brown le escribe a Rosa llorando, dice, la verdad que estuve llorando, brigadier, porque por primera vez tuve que cargar el pabellón. Y Rosa probablemente Manuelita lo calmó, Manuelita como dijeron por ahí, era una especie de canciller diplomática. Brown tuvo que cargar y los ingleses y franceses se quedaron con la escuadra argentina. Y decidieron ingresar por el río Paraná para comerciar con Corrientes, que estaba contra Rosas, y con Paraguay. Y ahí comienza la guerra del Paraná. Porque Rosas le dice exactamente que ellos no tienen el derecho a navegar por un río que no corre por el territorio de su país. Entonces, en San Martín, que es donde yo vivo, y en ese museo que era la comandancia, se organiza la resistencia. Se va a hacer una gruesa cadena, tenía 700 metros, que la van a colocar en 20 botes. Rosas va a enviar a su cuñado, que era Lucio Norberto Mancilla, que era el padre del que escribió la excursión a los indios ranqueños. Estaba casado con la hermana de Rosa, y lo va a enviar a un lugar en la cercanía de San Pedro que se llama la Vuelta de Obligado. ¿Por qué se llama vuelta? Porque el río hace una especie de vuelta y es muy angosto. Ahí se hacen todos los actos oficiales de vida nacional. Yo en los últimos años fui uno de los oradores en ese año. Y tienen 100 barcos de guerra y mercante. Los primeros barcos, ¿quiénes iban a ser? Los barquitos nuestros. El primer barco era el barco insignia de Brown. El barco insignia de Brown se llamaba San Martín. ¿Qué quiero decir con esto? Que fue el primer homenaje dado por San Martín en vida. Nombrar al mejor barco argentino con el nombre del Libertador.
San Martín estaba exiliado en Francia, vivía en Granbourg, a veces y otras veces en su casa de Boulogne-sur-Mer. Tenía dos casas en Francia. Y San Martín seguía todo lo... Es más, en el año 38 San Martín, que ya estaba muy grande, le ofreció a Rosas su servicio. Que Rosas le dijo que lo iba a solucionar, que en caso de ser necesario sí, pero sabía la situación de él. Rosas le da empleo al yerno de San Martín, que se llamaba Mariano Balcarce. San Martín tuvo una sola hija, Mercedes Tomás. Cuando se tiene que ir como consecuencia de la persecución de Rivadavia, primero va a Londres, después va a Bélgica y después se queda en París. Y en París en París vuelve a encontrarse con un viejo amigo que era el Marqués de Aguado, que era un banquero que había hecho el ejército español con él. Y el Marqués de Aguado lo va a bancar, lo va a nombrar albacea, por eso San Martín vive dignamente en sus últimos años. Pero a él le interesaba la vida, digamos, el futuro de su hija, ya tenía sus dos nietas, y Rosas lo nombra como su subembajador ante Francia a Mariano Balcarce, que lo lleva. Entonces, en vuelta de obligado, resuelve una hilera de cuatro líneas de cañones, que cada una recordaba una figura importante: a Facundo Quiroga, General Rosas, la batería Manuelita, la batería Brown. Él pelea el hijo de Brown, pelea el hijo de Facundo Quiroga, pelea Ramón Rodríguez, que era el jefe de los patricios, un coronel brillante, pelea un prócer argentino nacido en Nueva York, se llamaba Juan Bautista Torne, era neoyorquino, era artillero. Y de pronto se encuentran en los costados con 100 barcos, era una ciudad flotante. Y ahí comienza el combate de la vuelta obligado, que dura 8 horas. Cada vez que los ingleses y franceses querían desembarcar, Mansilla le mandaba a los patricios y tenían que volver a embarcarse. Pero ellos tenían armas de mucho calibre. Es decir, tenían calibre que era 10 veces, 20 veces superior. Lo más comparable a la epopeya de la vuelta obligada es la guerra de Malvinas, donde la superioridad del armamento de los británicos era extremadamente altísima. Vuelta obligada es un combate porque no fue decisivo, pero por sus características fue una batalla, fue terrible. Aquellos, los que iban como artilleros sabían que los iban a matar y iban igual, porque hacían una especie de tiro al blanco sobre los cañoncitos y sobre nuestros hombres. Que los que pelean no son los que pelean los patricios. Por eso el regimiento 1 grande, lo llaman el 1 grande al patricio, que lo crea Saavedra de la Escuela de Invasiones, se luce en vuelta obligada. Pero esa fue la primera batalla, que fue una derrota, pero una derrota a los pirros porque la escuadra quedó hecho un colador. Lograron pasar, las mujeres actuaron brillantemente en obligado. Siempre se invisibilizó a la mujer en la historia. La mujer, detrás de los hombres estaban siempre las mujeres actuando, de los ejércitos libertadores. Hay una soldado que recién ahora es conocida, cobró notoriedad, que es María de los Remedios del Valle Rosas, ¿no? Que era afrodescendiente y que peleó con Belgrano y que tenía el grado de capitán y que después fue violada, azotada, y que ya vieja mendigaba en las iglesias de Buenos Aires. Un día lo ve Viamonte y le consiguen una pensión en la cual ni era casada para vivir. Y cuando llega a Rosas le multiplican por 7 su salario. Entonces ella adopta el apellido Rosa, pero nunca van a ver que pongan María de los Remedios del Valle Rosa. Dice María Remedios del Valle. No, ella sí puso Rosas en agradecimiento, porque le permitió vivir sus últimos años con él. Y en obligado las mujeres actúan siempre socorriendo a los heridos. Siempre la mujer fue importante dentro de la historia argentina, lo que pasa es que se la invisibilizó. Uno de ellos fue Mitre, ¿no? Que es el creador de la historia oficial. Durante muchos años está en la historia oficial. Yo tenía mi abuelo que había nacido en 1910, yo era un pibe, le decía: mira, tomá la sopa porque viene el tirano Rosas y te va a castigar. Se enseñaba siempre así la historia. Cuando se hace la historia oficial tenían los buenos y los malos. Sarmiento era el mejor, dame 10 estatuas de Sarmiento. El ejemplo del niño que nunca faltaba a clase, el mejor alumno, ¿no? No sé, Rivadavia, el hombre civil más grande de los argentinos.
Mitre, brillante intelectual, no sé, tenemos tantas de esas, ¿no? Esa fue la historia oficial, que era la imagen liberal de la historia escrita por los vencedores. Y gracias al revisionismo conocemos la otra parte, que nos puede permitir ubicarnos en un contexto mucho más real. Entonces, esto fue la vuelta obligada que recordamos, vamos a recordar el miércoles, ¿no? Con el Día de la Soberanía. ¿Por qué soberanía? Bueno, porque la cadena significaba la soberanía. Este es mi país y vos no vas a pasar. Lograron pasar, pero en cada lugar del río, por ejemplo en San Lorenzo, hubo dos batallas, una la de San Martín y la otra la de Mansilla. En Tonelero, en Acevedo, y cuando tienen que volver en la angostura del Quebracho, directamente la escuadra anglo-francesa queda aniquilada, pierden cerca de 10 barcos, una victoria argentina. A veces cuando los diarios hegemónicos dicen estamos festejando la derrota, no, vos estás mintiendo a la gente. Obligado fue la primera batalla de la Guerra del Paraná, y la Guerra del Paraná termina con el triunfo de los argentinos, porque Francia e Inglaterra van a firmar los tratados Piquines Rosas. Se firmó lo que Rosas quiso. El río Paraná es argentino y solamente puede navegar bajo permiso argentino. Y esto trae la palestra hoy día que se está hablando de la ruta del Paraná, ¿no? Que la quieren privatizar nuevamente. Va a ser un negociado de contrabando. Ahora están los chinos. Pero no, que los chinos, pará. Son lo mismo, se están traficando droga, soja, todo. Olvídate. Bueno, ahí se peleó por la soberanía. Estos ríos son nuestros, no van a pasar, bueno, ahora es cualquier cosa. Pero reitero, obligado fue la primera batalla. Fue gloriosa. Fue sangrienta, sí, pero fue la primera. Se perdió y fue una victoria a los pirros de los ingleses, la escuadra que había hecho un colador. Y a todo esto había un tipo que estaba en Boulogne-sur-Mer y que seguía todo. ¿Y qué dijo? ¿Qué decía San Martín? Me enteré de la acción de obligado. Habrán visto los imperialistas que los argentinos no somos empanadas que se comen con un abrir y cerrar de boca. Y al año siguiente hace su testamento, antes de obligado hace su testamento. ¿Y qué dice? Él sabe que me ha acompañado en toda la guerra de la emancipación de la América del Sur, le será entregado al brigadier general Juan Manuel de Rosas como una satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillar. La cláusula tercera del testamento de San Martín. La delegación del sable a Juan Manuel de Rosas. ¿Tenía motivo San Martín para hacerlo? Sí, obviamente. ¿O no?